La deportación a Babilonia fueron en 3 etapas. La primera etapa, bajo el reinado del rey Joacim, ocurrió en el año 606 a.C., cuando Daniel y sus compañeros fueron deportados a Babilonia. Esto está registrado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, y propiamente en el libro de Daniel, en el libro del profeta Daniel, está registrada el primer grupo de judíos que fueron deportados a Babilonia. El segundo grupo de judíos ocurrió en el año 598 a.C., cuando Nabucodonosor deportó a más de 3,000 judíos a Babilonia. Esto está registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 12, y en el libro de Jeremías, capítulo 52, y en el versículo 28. El tercer grupo de judíos deportados ocurrió bajo el reinado del rey Sedecías, que es el último rey de Judá, cuando Jerusalén fue destruida y todos los tesoros fueron llevados a Babilonia. Los 70 años de cautividad babilónica se deben considerar desde el principio de la primera cautividad, es decir, desde el año 606. Durante estos 70 años, los judíos fueron tratados con benevolencia, más bien como colonos que como cautivos. Se les permitía decidir casos judiciales según las leyes judías, y varias personas como Daniel, Esther y Nehemías ocuparon altos puestos en el gobierno. A la vez, el idioma y las costumbres de los judíos sufrieron cambios notables durante su larga permanencia en el extranjero. Durante este periodo quedaron completamente curados de la idolatría y desarrollaron un celo excesivo por guardar el sábado. Empezaron a dar gran importancia a las tradiciones de los rabinos, entre los cuales se destacan los fariseos. Al finalizar los 70 años de cautividad, los judíos ya no tuvieron rey. Hubo gobernadores que regían al país, pero ya no hubo reyes en Jerusalén. Los libros de Esdras y de Nehemías nos relatan, nos registran de cómo se dio este acontecimiento del regreso de los judíos a Jerusalén. No significa el regreso de Israel a Jerusalén, porque Israel, como lo hemos estado enseñando a lo largo de la serie de Pródigo, Israel sigue disperso. Siguen dispersas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí, en este acontecimiento, los que regresaron fueron los judíos, las 3 tribus del reino del sur, conformado por Judá, Leví y la media tribu de Benjamín. Pero hasta el día de hoy, Israel no ha regresado a Samaria. No hay un solo escrito en la Biblia que nos relate o que registre el regreso de las tribus perdidas de Israel, por eso es el nombre. Hermano, no vaya usted a pensar que le estoy diciendo una herejía, porque esto es historia antigua. Esto ya ocurrió, y no estamos inventando nada, sino únicamente estamos estudiando el pasado. Ok, esto yo no lo puedo cambiar, ni nadie lo va a cambiar. Esto es un hecho histórico. Llegamos a un punto donde tenemos por una parte la deportación a Babilonia y por otra parte al último rey judío perteneciente a la familia de David. El último rey que registra la Biblia que ocupó el trono del rey David fue Sedecías o Sedequías, el último rey judío. ¿Quién fue Sedequías? Pues es el nombre dado por Nabucodonosor a Matanías, hijo de Josías, a quien puso sobre el trono de Judá y reinó 11 años.
Y el último rey de Judá, su reinado estuvo marcado por la maldad. Sedequías no se humilló ante la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, profanó el nombre de Jehová al quebrantar el juramento dado al rey de Babilonia. Los, los principales sacerdotes y el pueblo también vivían una gran impiedad. Judá ya estaba viviendo una apostasía. Y al rebelarse Sedequías contra Nabucodonosor, salió con Egipto, se alió con Egipto, pero Egipto fue derrotado y finalmente Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén. A Sedequías le advirtieron muchas veces, Jeremías le advirtió muchas veces contra su pecado. Sedequías debía someterse al rey de Babilonia. Por esta razón, Jeremías fue duramente perseguido por los príncipes de Judá. Cuando finalmente la ciudad fue tomada, Sedequías intentó escapar con sus esposas e hijos, pero finalmente fue capturado. Se habían dado dos notables profecías acerca de Sedequías, una en la que Sedequías hablaría cara a cara con el rey de Babilonia y que sus ojos verían sus ojos. Esta profecía está en Jeremías 32, versículo 4, y la otra profecía, la que dice: haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Esto está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 13. Su cumplimiento fue que Sedequías fue llevado ante Nabucodonosor en Ribla, donde sus hijos fueron muertos ante su presencia. Después de ver cómo murieron sus hijos, le sacaron los ojos y a continuación fue llevado a Babilonia, encadenado, hasta el día de su muerte. Murió anciano, el último rey judío, sus hijos fueron muertos, y si nos quedamos con esta imagen, pudiéramos pensar que hasta aquí el trono del rey David desapareció, sin descendiente que ocupara el cargo, sin hijos del último rey en el trono. Podemos pensar que el trono del rey David desapareció y que la promesa, el pacto davídico, hasta aquí tuvo su fin. Si pensáramos así, pudiéramos considerar que muchas de las promesas que Dios nos hizo también pudieran ser quebrantadas, pero no es así. Vamos a analizar en la serie que el trono del rey David, a pesar de este escenario, sigue vigente. Como conclusión, podemos decir que Jeremías realmente fue un instrumento importante en las manos de Dios, que tuvo mucha oposición, que fue un hombre muy valiente, sufrió mucho el profeta Jeremías, pero esto no lo desanimó. Él tenía un gran compromiso con Dios para desarrollar los planes y los propósitos que Dios estaba desarrollando en la nación de Judá. También podemos decir que Jeremías, su ministerio tiene su importancia y su relevancia en la historia mundial, y como vamos a ver en el desarrollo de esta serie, que lo que hizo Jeremías fue muy delicado, era muy cuidadoso de seguir las instrucciones que Dios le estaba diciendo, o que Dios le dijo, para desarrollar su ministerio. También podemos concluir que la relación Jeremías con el trono de David es muy directa.
como lo vimos en la biografía del rey Sedequías, el último rey de Judá, que corresponde a la parte delicada del ministerio del profeta, porque tiene que ver con el cambio que va a sufrir el trono del rey David. O sea, fue una obra cuidadosa y que en todo momento Dios estaba guiando al sabio profeta. Derivado de esto que acabamos de mencionar, pues surgen varias incógnitas. Bueno, la primera creo que ya la respondimos, el hecho de que por qué no hay o no hubo rey en Judá después de la cautividad, porque el último rey judío murió y sus descendientes murieron. Los hijos varones murieron y ya no hubo rey en Judá. Pero surgen otras preguntas. Si el último rey judío perteneciente a la familia de David murió, ¿qué sucedió entonces con la promesa de Dios con el rey David? O sea, ¿cómo queda ese pacto? Otra pregunta es si Dios ha dejado de cumplir el pacto con David y con Salomón, si realmente esto sucedió. De acuerdo a los antecedentes históricos, pudiéramos pensar que sí. Pero si Dios no ha dejado de cumplir el pacto con David, entonces, ¿quién reinó o quién está reinando sobre Israel después de la deportación a Babilonia? Desde la muerte de Sedequías hasta Jesucristo. Tiene que haber un rey descendiente de David y que esté reinando en Israel. Surge otra pregunta. ¿Quién está gobernando en este tiempo, en este año sobre Israel? Porque si usted voltea a ver a Judea, a Jerusalén, actualmente no hay rey. Pero de acuerdo al pacto davídico, debe haber un rey. Entonces, esas preguntas quedan en el aire y las vamos a ir respondiendo en el transcurso de esta serie.